El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 18 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar dos o tres antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado que está conectado vía Zoom. La Voz de América confirma que encuentran restos humanos en rueda del avión estadounidense que partió de Kabul. Y francamente, independientemente de las razones de la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, para salir de Afganistán, tendrán que reconocer que ha sido un desastre, por decirlo menos. Y comento con ustedes la nota. La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio a conocer el martes nuevos detalles sobre el caos de evacuación en el Aeropuerto Internacional de Kabul un día antes, diciendo que se encontraron restos humanos en el hueco de la rueda de un avión militar que estaba lleno de civiles desesperados por huir de los talibanes. Además de los videos vistos en internet, esto está entre comillas, y en informes de prensa se descubrieron restos humanos en el hueco de una de las ruedas del C-17 después de que aterrizó en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar. Esto lo dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, Anne Stefanek, en un comunicado emitido el martes. La aeronave está actualmente incautada para dar tiempo a recoger los restos e inspeccionar la aeronave antes de que vuelva a volar. Y en Estados Unidos, como es natural, se abrió una investigación sobre estas muertes ocurridas durante el caos en el aeropuerto de Kabul. Creo que, no sé si es la única, pero es de destacar la declaración de la canciller alemana Angela Merkel, que reconoció, bueno, este desastre, es decir, las imágenes horrendas que nos tocó ver luego de la retirada de las tropas internacionales de Afganistán. Ella dijo, es una lección amarga para afganos que apostaron por una sociedad libre. Afirmó que ella y la comunidad internacional se equivocaron al evaluar la situación en Afganistán y estimar cómo podría evolucionar tras la salida de las tropas internacionales. Textualmente dijo todos, y por eso también asumo mi responsabilidad, evaluamos erróneamente la situación. Toda la comunidad internacional dio por supuesto que podríamos seguir con la ayuda al desarrollo en Afganistán. Ella dijo, bueno, utilizó calificativos como amargos, dramáticos y horribles los sucesos de los últimos días en el marco de la retirada de las tropas internacionales. Habrá que ver cómo evoluciona la situación. Con relación a nuestro país, la comunidad internacional mira con atención la evolución de estas negociaciones y también se pregunta qué va a ocurrir con los activos en el exterior. Por ejemplo, Citgo registró ganancias en el segundo trimestre de 2021, pero los acreedores están muy pendientes de lo que va a ocurrir porque están detrás de estos activos. La situación de la industria no se resuelve, continúa la escasez de combustible y gasolina a pesar de las promesas de que esto ya se va a solucionar, y me refiero a lo que dijo recientemente Nicolás Maduro. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Iván Freites nos acompaña desde muy tempranito. Gracias por atendernos, ha madrugado prácticamente. Él lamentablemente está en el exilio. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de la industria. Yo le quería un primer comentario sobre estas promesas reiteradas del régimen de Nicolás Maduro con relación a la escasez de combustible en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, voy a empezar diciéndole algo a la gente. Ahorita va rumbo a Cuba el buque Vilma, salió de Amuay.
300.000 barriles de diésel para Cuba. La situación no es tan fácil como la manejan los políticos. Y esto es bueno analizar por qué la industria petrolera está en este caos. En el año 76, cuando se estatizó la industria, la renta petrolera era lo más apetecido por los políticos venezolanos. Carlos Andrés Pérez se dio cuenta en el año en el segundo mandato que se había cometido un error y trató de corregir el error. Hizo una apertura petrolera para que regresaran las transnacionales a Venezuela. ¿Qué pasó? Bueno, salió Carlos Andrés Pérez, lo sacaron los políticos. Hasta los amigos de él lo traicionaron. ¿Por qué? Porque la renta lo que ha hecho es que los políticos busquen mantenerse en el poder a cuesta de todo. No les importa nada. Chávez fue una consecuencia de la estatización de la industria petrolera nacional. ¿Qué sería de Venezuela si la industria petrolera nacional no fuera estatizada, no hubiera sido estatizada? ¿Qué sería de Venezuela si los políticos no hubieran manejado las rentas, sino que se dedicaran a reparar calles, a buscar que los hospitales tuvieran medicina, a que las universidades hubiera educación de avanzada? Ahorita en Venezuela la destrucción es total de la industria petrolera. Cuando Nicolás Maduro es un ignorante funcional en materia de todo, no solo de petróleo, de todo, y todos los que lo acompañan igualito. Cuando yo les digo que un buque lleva ahorita 300.000 barriles de diésel para Cuba, indica el grave problema que tenemos en Venezuela, porque Rómulo se lo dijo a Fidel Castro, que quería adueñarse de Venezuela. Cuando Venezuela quiso tener libertadores, los parió, no los importó. Entonces, la situación es que hay una producción muy inestable. La semana pasada pudieron arrancar el reformador de la refinería Cardón. Ahí se produce aproximadamente de 25 a 30.000 barriles diarios de gasolina. La refinería de Yamoy está produciendo 25.000 barriles de gasolina. Estoy hablando más o menos entre 50 y 55.000 barriles de gasolina solo en Yamoy y Cardón. Y la refinería de Puerto La Cruz, que está produciendo 18.000 barriles de gasolina. Por todo, tenemos aproximadamente de 70 a 75.000 barriles de gasolina de producción diaria. Pero eso nos indica de que nosotros vamos a solucionar el problema. ¿Por qué le hablamos del problema de la estatización de la industria? Porque cuando sale un litro de gasolina de la refinería, el que la produce no está ganando nada, está ganando máximo $10 mensuales, el que la produce, que es el trabajador. Después que se monte en la gandola, que la gandola sale de la refinería, bueno, allá empieza un proceso de organizaciones delincuenciales, lo que llamamos nosotros el mercado negro. Y en ese mercado negro empieza a ganar después de la vuelta a la refinería hasta que te la ponen en el carro. Y eso llega a tener precios hasta de $4. ¿Qué pasa allí? Que ese dinero que salió de la refinería, ese activo que salió de la refinería, no regresa para la refinería, no regresa para el que la produce, sino que todas estas bandas organizadas delincuenciales se agarran el dinero y entonces no va a haber nunca un mercado normal de los combustibles mientras existan estas mafias. Y el principal culpable de todo esto son los que han gobernado el país desde el año 99 hasta ahorita. ¿Ah? Cuando tú ves que los cubanos dicen, allí en el edificio La Campiña, donde están las instalaciones, las oficinas de PDVSA, dicen, con mis 20.000 millones de dólares anuales no te metas. Te indica el grado de deterioro que tenemos en Venezuela. Perdón, cuando usted dice esto es porque le consta, lo supone
Esto de que con mis 20.000 millones de dólares no te metas, ¿a qué se refiere, Iván Freites? Que ellos anualmente tienen que tener una cuota asignada, que ese fue un convenio Fidel y Chávez, y estuvo presente Rafael Ramírez también, que no pueden negar eso. Ahora Rafael Ramírez es el hombre más bueno del mundo. Él no tiene nada que ver con esto, dice, que cuando él estaba esto funcionaba bien. Bueno, resulta de que ellos que han tomado la campiña. Mira, la comercialización de combustibles en Venezuela pasa por la aprobación de los cubanos que están en las oficinas de PDVSA. Y los cubanos no están solo en PDVSA, están en las instituciones públicas, en la Fuerza Armada, están en todos lados, están en todos lados. Son más de 25.000 cubanos que hay en Venezuela. Y eso vale plata, somos colonia de Cuba. Entonces, cuando nosotros decimos 20.000 millones de dólares, eso es lo que la cuota asignada por ser colonia de Cuba. Lamentablemente hay que decirlo. Entonces, la situación es que los cubanos, en lo que va de año, han manejado más de 30 millones de barriles de combustibles, y que esos 30 millones no van para el pueblo cubano, porque cualquiera creería que va para el pueblo cubano. No, eso es el mercado internacional. En lo que va de mes, solamente en el CRP, ya los cubanos han manejado, solamente en un producto que se llama fuel oil, han manejado más de 2 millones de barriles. Y eso que manejaron, habían en Amuay, habían aproximadamente 10 millones de barriles en unos tanques que nosotros llamamos Force. Habían 10 millones de barriles de fuel oil. Bueno, lo acabaron los de Amuay. Ahora están con los de Cardón. Y en lo que va de mes llevan 2 millones. El mes pasado se manejaron 4.600.000 barriles por los cubanos, una empresa que ellos tienen que se llama Cuba Metales. Entonces, cuando nosotros tenemos esa invasión, tenemos ese mercado negro, tenemos unos militares traidores manejando la comercialización de los combustibles, es mentira que eso se va a hacer en Venezuela. Tú tienes una panadería y el trabajador se te lleva un pan todos los días, cada trabajador se te lleva un pan todos los días, no vas a tener harina, que no regresa el activo, no regresa la inversión y para que tú puedas volver a invertir. Entonces, la destrucción de la industria pasa. ¿Por qué? Por primero cambiar el modelo político, hacer una apertura con gente creíble que le dé garantía a los inversionistas de que su capital va a ser respetado. ¿Entiendes? En el tiempo va a haber un desarrollo, pero tenemos que cambiar esa clase política venezolana que lo que ha hecho es enriquecerse y tener poder a partir de la renta petrolera. Imagínate, en cuanto a los trabajadores, en el año 98, un trabajador, un obrero petrolero ganaba $620. En el 2009, Chávez estatizó varias empresas que estaban en la zona, en el estado Zulia, en la costa oriental del lago, y en ese momento los trabajadores ganaban, ya iban por $380. De $620 que teníamos en el 98, un obrero pasó a $380. Y en el 2018, con un memorando que mandó a meter Maduro para eliminar todas las comisiones colectivas, el salario de ese obrero petrolero de 620 en el 98, de 380 en el 2008, en el 2018 pasó a $2. Ahorita, en estos momentos, un trabajador petrolero te gana máximo $10 mensuales. Entonces, es la destrucción total. Nosotros no vamos a recuperar la industria con gente que está manejando la industria de manera saqueadora. Destruyeron todas las plantas productoras de gasolina, destruyeron las plantas productoras de diésel, donde se le daba una calidad al diésel de sulfuración, porque no se puede vender el diésel con altos niveles de azufre. La inversión que se requiere solamente para recuperar el CRP, dicho por ellos mismos, en febrero de este año, eran aproximadamente $1.800 millones. ¿Quién va a sacar $1.800 millones para vendérselos, para que estos bandidos se los roben, o para que los políticos dispongan de ese dinero? No, eso no va a pasar. Yo
sindicalista y soy político. Pero para que pueda pasar un cambio en Venezuela tenemos que rescatar la política decente, la política comprometida con el país, la política con los trabajadores. Tenemos que recuperar todos los derechos de los trabajadores. Yo nada más estoy hablando de salario. No hablo de HCM, que teníamos un HCM de $1 billón. Ahorita le pusieron uno de $10,000 a los trabajadores en febrero, que entre comillas se firmó un contrato colectivo. Entonces le pusieron una empresa que está intervenida, que tiene años cerrada, creo que fue por allá por el 2010, multinacional de seguros, con $10,000 de cobertura. Entonces cuando la gente va a las clínicas, pero esa empresa está cerrada, esa empresa está intervenida, esa empresa no existe. Imagínate la burla que hay. Entonces, cuando nosotros vemos que en el 76, a partir de la estatización, por supuesto, los técnicos venezolanos fuimos los más calificados del mundo en materia petrolera. Si me permite, Iván Freites, tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad, pero usted, bueno, ha compartido información valiosa a la que quisiera referirme al regreso de la pausa. Número uno, usted nos dice, se están produciendo, me corregirá si me equivoco, aproximadamente 70,000 barriles diarios de gasolina. Insisto, me corregirá si me equivoco. En estas condiciones, y a propósito de lo que dijo Nicolás Maduro, que también dijo Tarek El Aissami sobre el fin de las colas, claro, él habló del mes de junio, Maduro ahora habla a finales de este año. ¿Cuántos de estos barriles están yendo exactamente ahora mismo para Cuba, para, digamos, pensar o proyectar un escenario? Usted dice de entrada, esto es imposible, esto no es cierto, no es verdad. Pero quisiera referirme al respecto al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la escasez de combustible que no se resuelve en nuestro país. Miembro de la OPEP, con las reservas, o una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Nos acompaña Iván Freites en esta parte del programa. Quien conoce perfectamente el tema, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Yo les dejo una inquietud sobre algunos de los datos que ha compartido con nosotros a lo largo de esta mañana. Usted decía, insisto, me corregirá si me equivoco, que se está produciendo en Venezuela aproximadamente 70,000 barriles de gasolina diarios. Me corregirá, insisto, si me equivoco, si hemos tomado mal las notas. Y buena parte de esto continúa saliendo para Cuba. En este contexto, saber qué porcentaje se está yendo para la isla según la información que usted maneja, y en segundo lugar, cómo podemos pensar que esto se va a resolver. Ya la promesa de Tarek El Aissami cayó en saco roto, estamos en el mes de agosto, no se ha resuelto el problema. Ahora, Nicolás Maduro dice que se va a resolver esto, pero a finales de este año. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos.
Mira, la producción hoy está en 70, pero dentro de unas horas puede estar en 20. Y eso se mantiene así. Eso es una cuestión de inestabilidad en la producción. Imagínate, por lo menos refinería Cardón pudiera estar procesando ahorita 110.000 barriles de petróleo. Y con esos 110.000 barriles podría estar produciendo Cardón 60.000 barriles de gasolina. Eh, con la planta de catalítica y la planta del reformador de nafta y la hidrotratadora de nafta. Pudiera estar por encima de 60.000 barriles Cardón. Bueno, no lo puede hacer porque no hay crudo para Cardón. ¿Qué es lo que pasó? Destruyeron todas las instalaciones petroleras en el occidente del país, que es donde viene el crudo que procesa Cardón. Amuay, lo que tiene son 65.000 barriles de crudo. Una planta catalítica que tiene una capacidad instalada de 108.000 barriles, bajo su capacidad después de la explosión de Amuay, que por cierto, dentro de unos días cumplen 9 años de esa explosión de Amuay. Y bajo su capacidad esa planta apenas a 70.000 barriles. Ahorita lo que tiene son 60.000 barriles de procesamiento y lo que produce son 25.000 barriles porque tiene un compresor dañado, que el compresor tiene que arreglarlo, lo tiene que arreglar en el estado Zulia, pero como ellos no pagan, nadie le va a arreglar el compresor de gratis. Entonces eso se están quemando aproximadamente 30.000 barriles en el Mechurri, que pudiera ser gasolina. Entonces toda esta situación no se va a solucionar de la noche a la mañana porque Nicolás Maduro tenga esos deseos. Eso no se va a solucionar tan fácil. La producción de diésel ahorita está en aproximadamente 38.000 barriles, aproximadamente 25.000, 27.000 barriles en las refinerías Amuay y Cardón y 11.000 barriles en la refinería de Puerto Laco. Entonces, todo eso nos indica de que por lo menos, imagínate el diésel. Nosotros en el año 98, el consumo de diésel era el que teníamos en el año de 2019, que eran 120.000 barriles, pero producíamos aproximadamente 300.000 barriles. Ahorita no estamos produciendo ni 40.000 barriles, ¿entiendes? Entonces, esa situación no es que nosotros somos de que no creemos en nada, no, pero para recuperar esto, primero tenemos que hacer un proceso de inversión muy profunda, muy alta, que sobrepasa los 100.000 millones de dólares, y recuperar la producción en la faja. La faja, hace 15 días estaba produciendo 420.000 barriles. Esta semana, hoy, está produciendo 260.000 barriles. Una inestabilidad nunca antes vista. ¿Qué indica eso? Esas distorsiones que hay en la producción, unos altos y bajos, que los controles que deben tener esas plantas productoras y esas plantas refinadoras, están dañados. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? Y con esto, no es que Nicolás Maduro vaya a decir que yo soy un terrorista. Por eso tienen a mi compañero Guillermo Zárraga preso, a Eudigiro preso. ¿Qué puede traer esto? Esas distorsiones en los controles de procesos de refinación y de producción de petróleo. Esas distorsiones pueden traer un hecho lamentable dentro de la industria. La seguridad ahí no existe. Los controles ambientales no existen. Y cuando nosotros vamos a recuperar la industria, lo primero que tenemos que plantear es el ambiente. A todas las transnacionales que Dios mediante vuelvan al país cuando tengamos democracia, a todas las transnacionales hay que hacerle un plan donde esté establecido lo principal es el ambiente. Y lo segundo, después del ambiente, es los salarios de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, para que los trabajadores puedan regresar a la industria. Ahora, ¿cuál es la situación de las refinerías según la información que usted maneja ahora mismo? Grave. Las refinerías están graves. Y lo más lamentable es que han buscado hacerle reparaciones, pero las reparaciones la hacen, es como ponerle un parcho a una tubería que tiene más de 400 grados o 400 grados centígrados. Ponerle un parcho significa de que eso no va a funcionar. Entonces, los equipos lo van, la refinería del Palito, cada ratico dicen que la van a arrancar. ¿Qué va? La refinería del Palito tiene
tantos años que prácticamente hay que meterle tuberías nuevas, hay que meterle equipos nuevos. La refinería de Puerto La Cruz tiene una planta catalítica que puede producir gasolina además del reformador que tiene, el reformador de nafta, que es el que está produciendo ahorita 18.000 barriles de gasolina. Bueno, ¿qué le falta a la planta catalítica? Le falta el catalizador, que es un producto que anteriormente venía de Estados Unidos, el catalizador, y le faltan reparar equipos. ¿Cómo reparan los equipos? Si nadie cree en ellos, si no le pagan a nadie. Casi son los malandros, ¿vale? Una empresa de este tipo, manejada por delincuentes, miren lo que terminó. Entonces, todo esto nos indica de que el proceso de recuperación de la industria parte por recuperar la institucionalidad en Venezuela, por recuperar el derecho básico de los trabajadores, que es el salario. Si no tenemos eso, no vamos a poder recuperar la industria nacional, la industria petrolera nacional. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. La mañana de hoy es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Lamentablemente se encuentra ahora mismo en el exilio. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias a ustedes. Gracias. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Mingo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca de la situación de la industria en nuestro país. En tanto establecemos contacto con nuestro siguiente invitado, simplemente comentar un par de notas que hablan acerca de lo que está ocurriendo con los bonos de PDVSA y el riesgo cierto de perder una vez más la joya de la corona, es decir, Citgo en el exterior. Y ahora mismo me refiero a un trabajo especial que publicaba El País de España, donde aseguraban que más de $1.000 millones en deuda emitidos por el gobierno de Maduro ponen en riesgo al lucrativo negocio de refinación de PDVSA en los Estados Unidos. Dice lo siguiente, para empezar a imaginar una recuperación de la crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela, hay que calibrar la batalla que se librará en el extranjero por retener a Citgo en las negociaciones que iniciaron el pasado viernes entre el gobierno y la oposición. Uno de los temas a resolver es el destino de los activos del país. La filial estadounidense de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, es posiblemente el más preciado. El gobierno de Venezuela reclama hacerse cargo de nuevo de Citgo, que quedó en el engranaje que creó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países en su momento y que enfrenta amenazas de acreedores por diferentes frentes. La esperanza es que se encuentre la manera de evitar que Citgo caiga en manos de terceros. Hay que recordar, y esta nota no lo destaca, que durante la época del chavismo ya estaba en peligro de perderse lo que denomina como la joya de la corona por el manejo que hizo el régimen de Nicolás Maduro de esta empresa para obtener dinero. La entregó prácticamente a acreedores extranjeros, y cuando se inicia este proceso del gobierno de transición en Venezuela y Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, solo esa decisión del Departamento del Tesoro permitió que Citgo no cayera en manos de los acreedores, pero lo cierto es que hay toda clase de intereses detrás de esta empresa, y ciertamente es un asunto a destacar y a determinar el destino de esta empresa, que, por cierto, como comentábamos al inicio, ha registrado ganancias en el segundo trimestre de 2021. Y esto aparentemente ocurre por primera vez durante la pandemia. Les comento la nota que reflejaban algunas agencias, en este caso el portal Venepress
Decía Citgo Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, publicó el lunes un informe de su desempeño durante el segundo trimestre del año, en el que incluye ingresos netos de $3 millones. Mediante una nota de prensa, la firma sostuvo que sus operaciones y parte de la industria de refinación subieron las consecuencias del cierre del poliducto Colonial. A pesar de los márgenes de refinación reducidos y la interrupción del poliducto Colonial, las operaciones fueron sólidas en las refinerías de Lake Charles y Lemon durante el segundo trimestre, con tasas de utilización de 87% y 97% respectivamente, en vista de los múltiples desafíos que hemos enfrentado. Esto está en el comunicado. Durante 2020 y la primera mitad de 2021, este regreso a la rentabilidad es particularmente satisfactorio. Claro está, esta es una declaración del presidente ejecutivo de Citgo. Claro está, este tipo de informaciones las leen muy de cerca los acreedores y están atentos a hacerse con esta empresa, con estos bienes de Venezuela en el exterior, para cobrar obviamente lo que se les adeuda. Nosotros ahora mismo vamos a una pausa. A regreso venimos con más. Me dicen que tenemos a José Toro Hardy. Perdonen, no había visto el mensaje. Por fortuna nos hemos comunicado con José Toro Hardy. Teníamos problemas con las líneas telefónicas. Experto petrolero, quien estuvo en la junta directiva de PDVSA. Un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Efectivamente tenía problemas con mi CanTV. Pues por fortuna lo tenemos en línea telefónica y con él podemos analizar el tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la industria, la situación de la escasez de gasolina en nuestro país. Yo iniciaría a partir de esta nota que hemos compartido con la audiencia, el destino de Citgo. La prensa internacional pone la lupa sobre esta empresa luego que se iniciaran las negociaciones en México, y evidentemente está la duda sobre el destino de esta corporación que, bueno, por primera vez durante la pandemia registra algún tipo de rentabilidad. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Cómo no, María Alejandra? Mira, tengo que echar un poco el cuento hacia atrás. Resulta que después que se hace la apertura petrolera, se firman una cantidad de contratos que tenían que ver con las distintas áreas que se iban a empezar a explotar. Numerosas empresas firmaron y estuvieron dispuestas a invertir en Venezuela e hicieron grandes inversiones. Muchos de esos contratos, más adelante, fueron desconocidos. Y las empresas, muchas de ellas se tuvieron que ir del país. Tal es el caso de ExxonMobil, que hoy en día, por cierto, está teniendo enormes éxitos en la exploración en Guyana. Tan es el caso de muchas otras empresas que después que se fueron, demandaron al país por incumplimiento de contratos. Esos arbitrajes fueron arbitrajes internacionales que ganaron, y Venezuela fue condenada a pagar sumas importantes, muy importantes de dinero en indemnización a estas empresas. Posteriormente, todos recordamos al presidente Chávez parado en una esquina de la Plaza Bolívar, en una especie de euforia expropiadora. Gritaba: aquello de quién es, aquel exprópiese, y aquello exprópiese, y eso otro exprópiese. Y así empezaron a expropiar infinidad de empresas, infinidad de activos, infinidad de actividades. Y muchas de ellas también fueron arbitrajes internacionales y ganaron sistemáticamente todos los juicios, porque era evidente que Venezuela estaba haciendo actividades, estaba afectando intereses legítimos de otras empresas. Todos estos sectores, igual que los tenedores de los bonos 2020, etcétera, tienen acreencias contra Venezuela, y Venezuela está en default, no las ha podido pagar. ¿Qué están tratando de hacer ahora? Bueno, están tratando de cobrarse con activos que Venezuela tiene en el exterior. ¿Cuáles son los principales activos que tenemos en el exterior? El más grande de todos es Citgo. Citgo llegó a ser una empresa muy grande, con 7, 8 grandes refinerías en los Estados Unidos. Llegó a tener oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte. Llegó a 1.750 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. ¿Aló? Sí, adelante, adelante, lo escuchamos atentamente. ¿Aló? Sí, dice, no, aparentemente no me escucha a mí. ¿Me escucha usted, José Toro Hardy? Perdimos comunicación. Creo que tenemos que volver a llamarlo. Bueno,
o tenemos problemas con los teléfonos, pero esto es una situación endémica, lamentablemente, en nuestro país. Producto de la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión, según figura, siempre lo subrayamos en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Ella menciona allí el servicio eléctrico, el agua potable y el gas doméstico, pero hay que incluir el internet, la telefonía básica y celular. Explicaba José Torojardi, bueno, hacía un recuento de lo que fue Citgo y lo que representa justamente ahora mismo para los acreedores. Con él queríamos debatir además sobre la política del régimen venezolano que nos llevó a esta situación, es decir, en su momento, y él lo podrá explicar mucho mejor que yo, el régimen de Nicolás Maduro colocó a Citgo en garantía para obtener dinero. Y no solo eso, también ofreció Citgo a la rusa Rosneft. Y cuando se instala el gobierno interino de Juan Guaidó, cuando asume la presidencia interina reconocida por varios países de Occidente y se toma la decisión desde los Estados Unidos, prácticamente Citgo estaba perdida, y esto lo podrá explicar, insisto, mejor que yo, José Torojardi, y ahora se abre la duda acerca del destino de, como ha dicho él, los principales activos que ahora mismo tiene Venezuela en el exterior. José Torojardi está con nosotros. Sí, María Alejandra. Creo que me ha quedado hablando solo, pero no sé en qué parte. Pero en todo caso, usted explicaba lo que fue Citgo y por qué los acreedores tienen tanto interés en hacerse con ella. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, claro, Citgo efectivamente fue una empresa extraordinaria. Llegó a controlar el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos, que es el más grande del mundo. Y para Venezuela es una maravilla porque es la forma de colocar, tiene 7 refinerías, llegó a tener 7 refinerías, hoy quedan 3, diseñadas como un traje a la medida para las características de los crudos venezolanos. Pues bien, sobre esos activos es contra los que quieren actualmente apropiarse los acreedores de Venezuela, a quienes Venezuela no les ha pagado. Incluso en el caso de los bonos 2020, Venezuela llegó a dar como garantía, tal como tú acabas de señalar, el 50% de las acciones de Citgo. La actual directiva de Citgo, designada por Guaidó, sostiene que eso no se podía hacer sin autorización del Congreso Nacional, pero que sin embargo ellos lo hicieron. En fin, hay una duda grande, muchos acreedores, Cristalex, Exxon, infinidad de empresas que quieren ir en contra de Citgo. Es duro, es difícil en este momento decirlo, pero el destino de Citgo pudiera estar en riesgo. Y más ahora que en manos de esta nueva administración, con una directiva designada por Guaidó y el aumento de los precios del petróleo, la rentabilidad de Citgo ha aumentado, y eso hace que aumente el interés de los acreedores de Venezuela por cobrar sus indemnizaciones que le fueron aprobadas en tribunales y en arbitrajes internacionales, haciéndose de los activos de esa empresa. Ahora, el régimen de Nicolás Maduro entregó o colocó en garantía a Citgo para obtener dinero con los bonistas, pero también lo hizo con la rusa Rosneft, ¿correcto? Efectivamente. En un momento determinado, Rosneft le ofreció, el gobierno le ofreció a Rosneft en garantía a Citgo, en garantía por préstamos que recibió Venezuela. Eso desde luego no prosperó en los Estados Unidos. Las autoridades americanas difícilmente iban a aceptar que una empresa tan importante dentro del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos como era Citgo pudiese caer en manos de Rosneft, empresa que pertenece al Estado ruso. Lo curioso es que finalmente Rosneft también se fue de Venezuela. De manera que hoy en día estamos en una situación incierta. Ojalá que podamos preservar Citgo, porque ese es un pie abierto, un pie puesto en la puerta para poder entrar, para que no se nos cierre el mercado de los Estados Unidos, que es el más grande del mundo, es el más cercano a Venezuela y es en el cual tenemos refinerías diseñadas como un traje a la medida para procesar los crudos venezolanos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema que debatimos con Iván Freites hace algunos minutos y tiene que ver
con la recuperación de la producción de gasolina en nuestro país, a la luz de las promesas reiteradas del régimen de Nicolás Maduro. Él recientemente dijo que espera que la escasez de gasolina y diésel se resuelva este año de manera definitiva. Nuestro invitado anterior decía esto es imposible en las actuales circunstancias. Le traslado la inquietud a José Torojardi. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos con palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la industria en nuestro país. Nos acompaña el experto petrolero José Torojardi, quien estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Y yo les hago una inquietud a propósito de las promesas reiteradas desde el régimen de Nicolás Maduro sobre la solución de la crisis del combustible. Ahora mismo Nicolás Maduro dice que esto se va a resolver a finales de este año. La pregunta que yo le dejaba a José Torojardi es si es esto posible, sobre todo tomando en cuenta la situación de la industria y que no hay taladros operando en el país desde el mes de octubre de 2020, según firmas internacionales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, las promesas del gobierno las hemos escuchado muchísimas veces. Ya cuando nombraron al general Quevedo al frente de PDVSA, tema sobre el cual él no tenía el menor conocimiento, él había dicho que él iba a aumentar en 1 millón de barriles diarios la producción petrolera de Venezuela en un año, y por supuesto lo incumplió. El nuevo ministro repite la misma promesa, y lo que pasó es que la producción, vimos que el mes pasado, según la OPEP, más bien cayó en 20 y tantos mil barriles diarios y se ubicó en 500.000 barriles por día. El caso de las refinerías es bien emblemático, porque es que durante muchísimos años fueron descuidadas. Allí no se hicieron las inversiones de mantenimiento, ahí no se prestó atención a esas empresas y progresivamente se fueron cerrando. Y en la actualidad tenemos algunas, de las 6 grandes refinerías que tenemos, 3 están operando espasmódicamente. Una es el Palito, que en un momento determinado llegó a aumentar a 25.000, producir 25.000 barriles diarios, algo así como la quinta parte de su capacidad de diseño. Trataron de aumentar la producción, empezaron problemas de vibraciones en las plantas de craqueo catalítico, grandes derrames, conatos de incendio, accidentes, y tuvieron que pararla. Y en 3 o 4 oportunidades la han reabierto, digamos, y vuelven a repetirse los problemas. Más o menos ese es el mismo cuento en la refinería de Cardón, donde logran una producción espasmódica y se vuelve a parar. En Amuay intentaron ponerla a producir y se presentó una gran explosión en una de las plantas, llegaron a decir incluso que había sido un misil. Lo cierto es que no tienen ni el personal adecuado, ni las piezas, ni los repuestos adecuados para poder poner esas refinerías a trabajar en base a su capacidad de diseño. Eso se traduce en la escasez de combustible que hay en Venezuela. Quizás estamos produciendo, no sé, unos 60.000 barriles diarios de gasolina, pero el mercado doméstico es mucho mayor y tenemos que importarla. Lo mismo ocurre con el diésel.
El diésel es fundamental, particularmente en esta época, que es la temporada de siembra, donde los tractores requieren diésel, gasoil realmente es el nombre técnico. Los camiones que transportan desde los centros de producción hasta los centros de consumo de esos alimentos. Bueno, y hay una enorme escasez de él. Nos dicen que van a reparar las refinerías. Bueno, a mí, al igual que a Ben Freites, me cuesta mucho trabajo suponerlo. Yo creo que hay que empezar por hacer una auditoría técnica de la condición de esas refinerías, porque en muchos casos podrán ser reparadas siempre y cuando se cuente con el apoyo de los diseñadores originales, de los fabricantes originales, porque las piezas de esas refinerías no son tapa amarilla que se compran en cualquier ferretería, tienes que ir a los fabricantes originales, si no es difícil que tengan éxito. Y eso, después de una auditoría técnica, habrá que escoger qué plantas hay que desechar, porque ya es más económico construir las nuevas, en qué plantas hay que invertir, y probablemente se necesitará mucho capital privado. Pero eso, dentro de las actuales condiciones, luce prácticamente imposible. Si no hay transparencia, si no hay confianza, si no hay seguridad jurídica, si no hay instituciones, es muy difícil que se consigan inversionistas sólidos. Puede haber inversionistas que, no sé, que vengan de alguna empresa de Rusia, o de no sé dónde, o de Irán, dispuestos a correr riesgos excepcionales a cambio de una utilidad también excepcional, que no sé si le interesa al país, y con eso se podrían resolver parcialmente los problemas, pero no hacer lo que está ofreciendo el gobierno. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, tratando de ayudarnos a entender, los escenarios que tenemos por delante, sobre todo en materia de producción de petróleo y de gasolina, a la luz de las promesas reiteradas, insisto, del régimen venezolano sobre la solución de este problema endémico en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Géminis Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.